Ok, bienvenidos a todos. Mi nombre es Carlos Alberto Castro Ruiz. Estoy cursando Ingeniería Civil en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal. Este es mi parcial para el momento 3 de Física, Electricidad y Magnetismo. Empezaremos con un poco de teoría. Primero que todo, definiendo qué es electricidad. Ok, la electricidad se define como una forma de energía que nos rodea. Estamos muy acostumbrados a vivir con fenómenos eléctricos, tanto naturales como el rayo o la electricidad estática, como artificiales, ya sea la iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de nuestros electrodomésticos y tecnología, etcétera. En la sociedad actual es muy importante para todos y cada uno de los aspectos de la vida, puesto que se ha venido incorporando más y más a nuestro diario vivir. Cuando nos damos cuenta que sin electricidad no había podido desarrollarse la mayor parte de avances tecnológicos que disfrutamos hoy en día, y la vida sin ella sería totalmente diferente. Bueno, también sabemos que se manifiesta o que tiene que ver con el flujo o movimiento de los electrones en la capa externa de los átomos. Pues gracias, la electricidad se define también como una corriente, y la corriente es el flujo de electrones a través de algún elemento conductor. Bueno, también hablaremos de qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión cerrada de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica. Como lo dije hace un momento, eh, un circuito es un factor muy importante que esté cerrado para que haya un flujo constante de corriente eléctrica. Bueno, también hablaremos sobre los elementos de un circuito. Los elementos de un circuito tenemos el generador de corriente. El más común es la pila, una batería, diferentes generadores de corriente. Un conductor de conexión, sea cable o algún elemento conductor, interruptores. Aquí los tenemos para dar energía a la línea y quitársela cuando sea necesario. Receptores eléctricos y elementos de protección. Los receptores eléctricos sean bombillas, resistencias, motores, ya como el aparato a usar la energía, la corriente. Los elementos de protección, tales como fusibles, que protegen estos receptores eléctricos para que no se dañen o se fundan, ya que si la corriente es muy alta, el fusible se funde y protege todo el resto del circuito. Y aparatos eléctricos de medida, que son importantes tener en cuenta, como voltímetros, amperímetros, para estar controlando las condiciones de la corriente. Bueno, pero primero que todo, antes de comenzar a montar un circuito eléctrico, es común representarlos gráficamente en alguna herramienta informática o en papel, de tal manera que nos permita analizarlo mejor y posteriormente con mayor facilidad utilizar cada elemento que tiene unos símbolos estandarizados que son como los que vemos aquí en pantalla. Generador de corriente, vemos que sería la fuente, las resistencias se escriben de esta manera, bombillas, motores, amperímetros, etcétera. Es importante tenerlos en cuenta para el diseño de circuitos. Bueno, y ahora los circuitos se componen de dos básicos tipos. Los circuitos en serie, que son elementos conectados seguidos uno tras otro, y pues todos los componentes en serie llevan la misma corriente. La característica principal de estos circuitos, de este tipo de circuitos, es que solo tiene una ruta en la que se puede fluir la corriente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además de que la corriente cada vez que va pasando por la resistencia se va volviendo menor. El voltaje se va volviendo menor. En cambio, los circuitos en paralelo tienen dos o más caminos independientes desde la fuente de corriente o de tensión que pasan a través del circuito. Por si esta resistencia se daña, las otras dos seguirán funcionando normal, o si aquí hubiera un interruptor, las demás seguirán funcionando de igual manera.